Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. El Sistema Nacional de Comunicación Bautista Cruz del Sur presenta El Tincazo, sin medias tintas. Hola, probando, 1, 2, 3, 4, ¿todo bien?
todo positivo. Ok, 10 de la mañana con 4 minutos. Y el Día del Padre teníamos que empezar de esta manera, ¿no? De esta manera, claro. Es que este día nos trae bastantes sorpresas. ¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo para todos ustedes. ¿Sabe? El día de hoy es el Día del Padre y obviamente hemos empezado con sorpresitas acá. Y este es un homenaje musical. A ver, escuche. Es mi amigo, es mi hermano, es mi padre. Yo lo amo aunque a veces discutamos sin razón. Los dos sabemos que por dentro nos une un gran amor. Ay, 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 este 19 de marzo, una fecha significativa en el calendario boliviano, ya que se conmemora el Día del Padre. Esto se lo ha establecido oficialmente por un decreto supremo durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez. ¿Sabe cuándo? El 24 de mayo de 1974. Vale decir que esta disposición ya tiene por lo menos más de 50 años acá en Bolivia, recordando esta fecha como el Día del Padre. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré, sí, y me iré como él a trabajar. Ahí está también este homenaje de Topollillo, ¿no es cierto? Para todos los padres, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no celebrar a esos papitos que están con nosotros? A todos los papás en potencia también, ¿no? Que muy pronto, y seguro que en un par de meses o años van a ser papás también. Y bueno, qué día tan especial que hemos empezado esta jornada con celebraciones, con abrazos, con besos, con palabras de aliento hacia nuestros padres. ¿Sabe algo? Le comento que este día, por lo menos según el Ministerio de Trabajo, se ha dispuesto asueto, dice, para todos los padres. Desde el mediodía ellos podrán salir de las instituciones públicas y privadas a disfrutar de este día. ¿Será que salgamos? ¿Será que se cumple esta disposición? Bueno, habría que ver. Vamos a saludar a mi compañera de trabajo, María Esther Fernández. ¿Cómo está? Buenos días. Y bueno, felicidades a usted también, ¿eh? Sí, felicidades a usted, Williams, por ser papá. Y bueno, por ahí los dueños de la pelota también se dice que es el Día del Radialista. Así que saludos. Exacto. A los compañeros de trabajo y obviamente también a los carpinteros, tengo entendido, ¿no? Exactamente, Día del Radialista, Día del Carpintero, es como se recuerda en esta jornada, al margen obviamente del Día del Padre. Día del Radialista, ¿no? Muy poco nos hemos acordado, todos celebramos el Día del Padre, pero el Día del Radialista, más que una felicitación, un reconocimiento, mandamos a todas las mujeres y hombres que están detrás de esta profesión, que también están detrás de los micrófonos en el caso de los radialistas, y bueno, que cumplimos esta labor, ¿no es cierto?, esta profesión de servicio a la sociedad. Así que para usted, María Esther, un abrazo y mil felicidades por este día, ¿no?, por el Día del Radialista. Y bueno, aprovechemos este momento para enviar saludos. ¿Usted tiene papá que aún está con usted, María? Claro que sí, mi papito, al pastor Saturnino Fernández. Felicidades en tu día, papito. Que Dios te bendiga un montón. Un fuerte abrazo. Y ahí en casita estaremos haciendo la sorpresa por tu día. Bueno, ya no va a ser sorpresa, ya le dijo, ¿no? Ya le dijo que va a haber sorpresa. El tema es ¿qué será la sorpresa? De que se recuerda algo, pero no sabe, pues, cuál es la sorpresa. Claro, es que lo bueno es ser sorprendido, ¿eh? Claro, por lo menos sí. A mí me sorprendieron aquí en la radio, me sorprendieron bastante, ¿no? Me dejaron hablando por los micrófonos y bueno, qué sorpresa. No había estado saliendo al aire. Sí, no. Y mire que usted vio, conecté, estaba prendido y nada. Algo pasó, pero está bien las sorpresas, ¿no? Es que eso ocurre cuando salimos en un programa en vivo. Así que mil felicidades para todos los padres del país, para todas las madres también que cumplen ese papel de padre y madre a la vez, ¿no es cierto? Y también para aquellos padres que cumplen esa doble función de papá y de mamá. Pero ¿por qué será, María, que este día no es tan
no tiene tanto impacto como el Día de la Madre, ¿no? Incluso usted me decía, para el Día de la Madre, bueno, hay muchas canciones, pero para el Día del Padre hay muy poco, ¿no? ¿Por qué cree usted? De pronto el tema de comercio, porque para una mujer, una flor, un peluche, o las doras, como les dicen, bienvenido, pues, pero para un papá, o sea, el papá siempre es de carácter fuerte, ¿no? Es el que puede agarrar el kimsacharán y ya, pues, como dice, mete lo bueno, saca lo malo, mete lo bueno, algo así es, ¿no? El tema del kimsacharán y el papá es, pues, de más carácter, un carácter más fuerte. Pero hay papás de re amorosos que se desparraman con las lágrimas. Llega ese tiempo, ¿no? Hay papás que nos acompañan, María, en todo momento, ¿no? Y tal vez no físicamente, pero están atentos. Pero también hay algunos padres que no cumplen esa función, ¿no? Y se dice que la madre es la que daría la vida por el hijo, ¿no? Es la que en algún momento dado de una persona tranquila por defender a su hijo se puede convertir en una fiera para defenderlo. Y por eso se dice que se le da más atención a la madre, ¿no? Que al padre. Bueno, no sé si será verdad. La cosa es que ahí está. Debemos ser agradecidos con estas personas, con los padres más que todo, porque ellos son parte de la vida que estamos viviendo ahora, ¿no? Así que mil felicidades a todos los padres, a mi papá también, que está, con vida, aún acompañándonos, pero de seguro que está por ahí caminando con el radio. Para mi papá, para Fernando Flores, un cordial saludo, un abrazo a la distancia. También y doble felicitación para nuestro director de la radio, ¿no? Marcial Vera, que al margen de ser radialista, es también papá, ¿no? Entonces, mil felicidades para Marcial en este día. ¿Qué más? ¿Qué vas a estar en la radio? Alberto y Neto Funes. Neto no es papá, ¿o sí? Papacito, debe ser. ¡Oh! No, papacito Neto. ¿Cómo estás, hermano? Papá en potencia. Felicidades, hermano. Para Alberto también, mil felicidades, ¿no? Y para todos los padres de familia, pastores que componen parte de este medio de comunicación, mil felicidades les deseamos de parte del Incaso Sin Medias Tintas. Uy, qué canción que puso usted, María. Sí, también hay papás que están ya en el cielo, disfrutando de la presencia de nuestro Creador. Y bueno, yo estoy seguro que muchos hijos, muchas hijas también van a ir esta jornada al cementerio, ¿no? A dejarle una flor, a recordarse de aquel ser querido. Y bueno, simplemente decirle a esa persona que se ha ido ya de nuestro lado, que los llevamos en el corazón y que nunca los vamos a olvidar, ¿no? Pese a que pase el tiempo, siempre van a estar en nuestra memoria. Y de seguro que mucha gente que tiene su papito allá en el cielo, este día los estás recordando por esos momentos que han vivido, por esas experiencias que han tenido dentro de la familia. Y se dice que uno tiene que tener experiencias para haber vivido, ¿no es cierto? Y estas experiencias con los seres que se nos han ido, los padres que se nos han adelantado, de seguro que ha sido muy gratificante. Así que felicidades también para la gente que tienen a su papá allá en el cielo junto a nuestro Creador. Bien, antes de ponernos a llorar, María, ya me sacó una lágrima de los ojos. Tenemos que mandar saludos a nuestros compañeros de los medios de comunicación que deben estar también con esta celebración del Día del Padre, ¿no? En Cochabamba estamos a través de la 91.0 en frecuencia modulada. Saludamos a Carlos Córdoba, que nos baja la señal. En Potosí también estamos con la red nacional Potosí 92.8 frecuencia modulada. Saludamos a Osvaldo Yucra. En Oruro estamos a través de la 92.8 en frecuencia modulada. Saludamos a Abraham Basilio. En Sucre estamos a través de la 91.0 en frecuencia modulada. Saludamos a la periodista
periodista Nancy Ajuacho. En Tarija estamos a través de la 92.8 FM. Mauricio Guzmán es el encargado de bajarnos la señal allá en esta ciudad. Hablamos de Tarija. De esta manera estamos en las ciudades capitales, también con esta señal del Tincazos y Medias Tintas a través de Radio La Cruz del Sur. Pero también estamos en otras localidades, María. Claro que sí, usted nos escucha en Achacache 88.9. Saludos para Boris Quispe, también por el Día del Padre y para todo el personal en Achacache. En La Asunta nos encuentra 91.1. Saludos para el responsable Luis Col, que también para Toro Toro 92.3. Baja usted la señal en este lugar. Ahí la encargada es Amalia Mamani. Saludos para su señor padre. En Chayanta 87.7 es la señal FM. Saludos para Nicolás Vargas, también felicidades por el Día del Padre. En Ibirgarzama 93.1 encontramos a Carlos Avilés como responsable. También saludos por el Día del Padre y recuerda que esto es a nivel nacional. Acá en Bolivia celebramos el Día del Padre. En Ibirgarzama 93.1 usted baje a la señal en FM. Saludos para Carlos Avilés. En Colomi 93.3 ahí está Emilio Avilés. Saludos para ellos también, felicidades por el Día del Padre. En Villa 14 de septiembre el encargado es Ever Cruz. Saludos para todo el personal allá en Villa 14 de septiembre y en Yapacaní 91.1. Saludos para Epifanio Sarabia, que es el responsable, y en Yacuiba 91.9. La encargada es Lisbeth Ayllo. Bien, de esa manera hemos dado cuenta de esta red nacional del Sistema Nacional de Comunicaciones Bautista, Radio La Cruz del Sur, medios de comunicación que están enlazados con la antena central de la 95.2 en frecuencia modulada acá en la ciudad de La Paz y también a través de la 720 en amplitud modulada. Quiero saludar también, antes de que se me olvide, saludar al doctor encargado del Centro Médico Integral Biosalud, un centro médico completo que está en campaña en estos días, campaña de detección a través a través de algunos análisis, detección en el tema de la próstata. 30 bolivianos es esta campaña que le cuesta, así que les mandamos un saludo. Si usted quiere mayor información, lo puede hacer a través de 670-72088, 670-72088, es la línea a la cual usted se puede comunicar con el Centro Médico Integral Biosalud, un centro médico completo. Les mandamos saludos a ellos porque sabemos que hay varones trabajando allá, papás que están trabajando. Un cordial saludo para todos los del Biocentro o Biosalud, un centro médico completo para el cuidado de su salud. Y bien, estamos sobre las 10 de la mañana con 17 minutos y antes de irnos con el contacto con nuestros compañeros de trabajo, tengo que darle cuenta de qué es lo que marcan los titulares de la prensa escrita con circulación a nivel nacional para esta jornada. Vamos a iniciar dando cuenta del principal titular de la prensa. ¿Qué nos dice la prensa en esta jornada? Inhabilitan a 3 candidatos salteños, pero pueden apelar, dice el principal titular de la prensa, dando cuenta obviamente de esta inhabilitación que se ha generado la jornada pasada en torno a la candidatura de 13 personas por la alcaldía de la Ciudad del Alto. ¿Qué nos dice el periódico El País en esta jornada? En su principal titular, el 50-50 ya tiene un proyecto de ley que se socializa en Tarija. Esto hablando en torno a la propuesta del presidente Rodrigo Paz, ¿no es cierto? Quería un 50% de recursos económicos a las alcaldías y las gobernaciones. Ya tendría un proyecto de ley que se estaría socializando en el departamento de Tarija, es lo que señala el periódico El País. La Estrella del Oriente lleva por principal titular lo siguiente: operativo, aprenden al hijo del expresidente Arce por legitimación, señala la Estrella del Oriente en su principal titular de portada. Opinión de Sucre, que nos dice, titular de portada: por legitimar ganancias ilícitas cae un hijo del expresidente Luis Arce, es lo que señala como principal titular el periódico Opinión. Revisamos Correo del Sur, ¿qué nos dice este periódico de circulación a nivel nacional? Principal titular: con el país sin campañas, se inicia pausa de 3 días para reflexionar el voto. Es el principal titular de Correo del Sur. ¿Qué nos dice La Razón en esta jornada? En su principal titular: Bolivia impulsa nuevas estrategias en combate del crimen en la región. Es lo que señala La Razón en su principal
titular de portada para esta jornada de este día jueves. Continuamos revisando los principales titulares de la prensa escrita. El Día, ¿qué nos dice este periódico en su principal titular? Policía y fiscalía chocan por saqueo en casa de Marcet. Claro, es que no está claro la intervención que se ha tenido, ¿no? Y eso es lo que destaca como principal información el periódico El Día. Policía y fiscalía chocan por saqueo en casa de Marcet. ¿Qué es lo que nos dice el periódico Zona Norte? El Tribunal Supremo Electoral ratifica que Sol y ASIP no son parte de las subnacionales. Es lo que señala el periódico Zona Norte. De esta manera le hemos dado cuenta de los principales titulares de la prensa escrita en Bolivia. No solo palabras. El Incaso. Sin medias tintas. Sin medias tintas. Bien, es tiempo de saludar a nuestros compañeros de trabajo que están dispersos en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. Inicialmente saludamos a Daniela Jurado, periodista encargada de cubrir la información en la ciudad del Alto. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Ya salió el sol de seguro también allá en la ciudad más joven del país. Buenos días. ¿Qué información nos tiene? Muy buenos días, Williams. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Radio La Cruz del Sur que nos van sintonizando a esta hora de la mañana. Nosotros estamos listos y dispuestos para tenerlos muy bien informados de lo más destacado que está sucediendo en la urbe alteña. Comentarles, compañeros, que en apuntes informativos hace instantes conversábamos con el comandante regional de la ciudad de El Alto, en la cual ha informado que se desplegará más de 2.000 efectivos policiales en distintos recintos electorales con el objetivo de hacer cumplir el acto de buen gobierno y resguardar en la jornada de votación previa para este 22 de marzo. La autoridad precisó que la disposición rige desde las 00 horas de este viernes e incluye la prohibición de bebidas alcohólicas, también que se porte armas blancas y el funcionamiento de locales a puertas cerradas. Escuchemos un poco respecto a este tema. Ya se estableció el auto de buen gobierno. Sin embargo, el personal policial el domingo va a trabajar al 100% con todos los funcionarios que tenemos. En el Alto tenemos 2.400 servidores públicos policiales de diferentes EPIs, direcciones regionales especializadas. Todos vamos a trabajar en todos los recintos. Tenemos una gran cantidad de recintos que cubrir, que controlar, y con seguridad que vamos a hacer el servicio 24/7 ese día con mayor intensidad. Recomendamos a la ciudadanía, en el Alto tenemos prácticamente ley seca los lunes y martes. Ahora tenemos un auto de buen gobierno que empieza a funcionar desde las 0 horas. Vamos a hacer el control correspondiente. Espero que no tengamos arrestados como hemos tenido estos días que sin haber ley seca igual han infringido porque están bebiendo en horas de la mañana como hoy. Seguramente también esperemos que no hayan infractores en incumplimiento de esta ley seca que va a haber. Una de las primeras acciones es el consumo de bebidas alcohólicas. Está prohibido también estar reuniéndose entre personas y tener armas blancas. Tenemos conocimiento que en este tipo de situaciones incluso los locales están atendiendo a puertas cerradas. Eso es lo que nos han informado. Igual vamos a intervenir si los locales no, aunque no estén abiertas las puertas, igual vamos a intervenir junto con el personal de Intendencia Municipal. Esas fueron las declaraciones del comandante regional de la ciudad del Alto, Heriberto Valencia, en la cual informa que se va a desplegar más de 2.000 efectivos policiales en diferentes recintos electorales con el objetivo de hacer cumplir el auto de buen gobierno, compañeros. También, compañeros, el día de hoy se recuerda el Día del Padre y nosotros queremos mandar también nuestros saludos a todos los padres que nos van escuchando día tras día y también en especial a mi padre que todos los días también nos van sintonizando por la Radio La Cruz del Sur. Un gran abrazo para mi padre y para todos los padres. También, compañeros, recordarles que el día de hoy en la ciudad del Alto se puede observar también diferentes caseritas que están saliendo a comercializar diferentes productos para también poder darle un obsequio a los padres en diferentes lugares. Este es el panorama que nosotros le podemos dar a esta hora de la mañana y con este informe nosotros retornaremos cuando la noticia lo requiera. Bien, muchísimas gracias. Le decimos a Daniela Jurado, periodista encargada de cubrir la información en la ciudad del Alto. Pero Daniela no nos dijo el nombre del papá, ¿no? ¿Cómo se llama su papá? Para mandarle saludos también nosotros acá desde la radio. Pero bueno, un abrazo gigante para el papá de nuestra compañera de trabajo que está siguiéndonos día tras día la programación acá en la radio como
tantos de los papás que están con nosotros, transportistas, mecánicos, carpinteros, gente que trabaja en las oficinas, ¿no? En el taller, gente que está caminando con el audífono puesto y está escuchando la radio La Cruz del Sur en este enlace a nivel nacional. Cordial saludo para todos los padres. También estamos junto a Boris Molina, en la ciudad de La Paz, periodista encargado de buscar la información en la sede de gobierno. Él tiene información de seguro importante. Boris, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, William? Muy buenos días. Mañana un tanto nublada acá en la ciudad de La Paz. ¿En serio? Mira, pero esta etapa electoral, ya ingresamos al silencio electoral. En la pasada jornada se han llevado a cabo los cierres de campaña de diferentes organizaciones políticas y desde hoy ya no podrá haber el mismo movimiento, ¿no? De acuerdo a lo que es los reglamentos dispuestos ya por el Tribunal Supremo Electoral. Ayer hubo algunas dificultades en algunos cierres de campaña, algunos actos de violencia que también se han podido observar en las diferentes redes sociales, pero como te reitero, a partir de hoy ya no se podrá realizar ningún tipo de actividad electoral relacionada justamente con las elecciones subnacionales. Boris, en el ámbito legislativo tenemos entendido que el caso de las narcomaletas, la investigación de esta comisión está teniendo problemas, ¿no? Una bancada que estaría saliéndose de esta comisión estaría impidiendo el avance de estas investigaciones. ¿Qué información nos tienes al respecto? Bueno, no es la primera vez, ¿no?, que este tipo de comisiones que desde hace bastante tiempo se han ido conformando la Asamblea Legislativa Plurinacional, referidos a diferentes temáticas, han tenido problemas, ¿no?, en esta etapa de investigación, de la recolección de documentos, de información, especialmente de las instituciones públicas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de YPFB, ha habido casos en ese tema del sobreprecio, ahora este tema de las maletas del cual tú haces mención. Entonces, siempre han habido complicaciones, ¿no? Porque, por una parte, el Ministerio Público realiza una investigación de inicio y de manera paralela la Asamblea, siempre en ese caso, está llevando adelante el tema del que tú haces mención, y obviamente los legisladores han indicado de que, bueno, no es fácil por lo menos acceder a cierta información en la cual ellos están requiriendo para llegar por lo menos a dilucidar o dar a conocer una información más clara acerca de este caso. En otro aspecto informativo, Boris, ¿cómo está avanzando el tema de la interpelación al senador Condori, ¿no? Este senador que está llevando adelante esta propuesta de reducción salarial para los funcionarios públicos del 50%. ¿Cómo está avanzando? Se dice que tiene ya denuncias, le han citado para la Comisión de Ética, pero al margen también los docentes, los profesores también le están siguiendo de pronto con una denuncia, ¿no? Bueno, el senador Condori, desde que ha iniciado su gestión como senador, como legislador, ha realizado varios cuestionamientos al trabajo de sus colegas, tanto diputados como senadores, y bueno, de esa manera ha ido virtiendo ciertos criterios en la cual ha realizado en este caso viajes a diferentes departamentos para buscar apoyo y realizar, por lo menos es la intención de él, realizar un referéndum de inicio, un cabildo, para que, bueno, se pueda concretar la reducción de salarios tanto de autoridades del Ejecutivo y también del Legislativo y también de los exmandatarios de nuestro país. Esos son los objetivos que desde un inicio se ha planteado el senador Nilton Condori, pero ahora recientemente él ha sido notificado por la Comisión de Ética, denuncias que están relacionadas justamente con estas declaraciones que él ha vertido, y también le están haciendo observaciones a que él no estaría realizando su trabajo de manera adecuada, como por ejemplo la presentación de proyectos de ley y otros que están vinculados al trabajo de los parlamentarios. Ha habido molestia, como es de conocimiento público también, de varios de sus colegas que ellos no estaban de acuerdo en la reducción de sus salarios, lo han manifestado de manera abierta, incluso han llegado a decir que debería aumentarse el salario de los legisladores. Por tal motivo, él ha hecho justamente, te reitero, esos viajes, ¿no? Esas visitas a las brigadas parlamentarias, se ha juntado con sectores sociales, ha hecho una recolección de recursos económicos para poder realizar sus viajes, y obviamente que esto ha tenido sus consecuencias, y él ha sido citado, y a la Comisión de Ética deberá responder a estas acusaciones que tiene en su contra.
¿Y tú cómo la ves esta parte, Boris? ¿Crees que puedan expulsarlo al senador Condori? Tomando en cuenta que obviamente no es un personaje muy bien visto por la mayoría de los legisladores, ¿no? Sí, claro, hay algunos que le van apoyando, pero como que la mayoría le tiene esta suerte de bronca por haberles dicho que son unos ladrones, ¿no? Sí, como te reitero, ha habido varios criterios que él ha vertido en contra de sus colegas parlamentarios, ¿no? Eso creo que no les ha agradado bastante, más que todos los adjetivos que ha vertido en contra de ellos. Por eso creo más ahí creo que va más que todas las denuncias que le han presentado en contra de él, y obviamente él va a tener que responder ante la Comisión de Ética, y obviamente está en la mesa de que pueda ser expulsado, ¿no? El último caso que se presentó sobre una expulsión fue el del expresidente Morales, cuando él era diputado, ¿no? A él también lo expulsaron cuando Luis Vázquez Villamor era presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Son hechos que se han suscitado en lo que era el Congreso, ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bien, Boris, muchísimas gracias por habernos dado este pantallazo. El día de hoy la comisión sesiona, los legisladores sesionan. Bueno, el trabajo está a medias, ¿no? Hay trabajo de comisión, pero sesión no se ha convocado de manera oficial en alguna sesión del Pleno, tanto del Senado como de diputados. Bien, Boris, muchísimas gracias por este contacto. ¿Usted es papá? Sí, Omar. Mil felicidades, Boris, por este día, y de seguro que usted tiene al papá, tal vez con vida. Un cordial saludo también a su padre, ¿eh? No, lamentablemente no, pero bueno, un saludo a él. No está físicamente con nosotros, pero siempre lo tenemos presente. Bien, muchísimas gracias, Boris. Más adelante estaremos atentos al contacto que usted pueda tener con nosotros, destacando la información que se vaya a generar. Muchísimas gracias. Está bien, William, estaremos atentos a cualquier información que se vaya a generar en el transcurso de la mañana. Bien, y bueno, nos olvidábamos de saludar al papá de Daniela, ¿no? Con el nombre correspondiente. Y Daniela me escribe y me dice: William, mi papá se llama Modesto Jurado, es el nombre de mi papá. Me olvidé mandarle saludos a mi papá con el nombre. Dice: saludos al señor Modesto Jurado, que es el papá de nuestra compañera periodista Daniela Jurado. Tenemos que irnos a una pausa, María. Al retornar estamos con un entrevistado acá. Estamos hablando sobre la situación de las cárceles en el país y cómo lleva adelante, ¿qué le digo?, la atención en estos centros. Al retornar de la pausa estamos con todo ello. Ya vuelve el Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas. El Tincazo. El día de la elección, las juradas y los jurados electorales preparan las mesas de sufragio desde las 6 de la mañana. La ciudadanía puede votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad vigente. Recibirás 2 papeletas de votación. La papeleta gris para elegir autoridades departamentales. En 8 departamentos tiene 3 franjas y en Beni tiene 4. La papeleta café para elegir autoridades municipales. Solo en la región del Gran Chaco recibirás una papeleta adicional de color verde para elegir autoridades regionales. En Yacuiba tiene 3 franjas y en Villamontes y Caraparí tiene 4. Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano Electoral Plurinacional. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes: 745-20-264. ¡Mascotas Viajeras! Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Bolivia decide su futuro. Este domingo 22 de marzo vive una cobertura sin precedentes de las elecciones subnacionales con un despliegue informativo a nivel nacional. Amitel TV,
Canal 5.2, señal abierta digital. Lidera el trabajo periodístico llevando información verificada, inmediata y en tiempo real. En una alianza estratégica con importantes medios del país. Medios televisivos y digitales. Digital Sur TV, Tele6 Internacional, Sol TV Digital, Única TV Bolivia, BTV Canal 17, medios radiales Radio América Yungas, red satelital La Cruz del Sur, radio La Voz del Pueblo, todo desde las 7 de la mañana. Iniciamos una cobertura continua con equipos desplegados en los 9 departamentos de Bolivia, siguiendo cada etapa del proceso electoral. Apertura de mesas, participación ciudadana, incidencias y resultados, información objetiva, análisis oportuno y transmisión en vivo. Todo en una sola señal. Elecciones Subnacionales Bolivia 2026. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. Ha notado que orina frecuentemente, orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática a 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud. Un centro médico completo. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. No solo noticias, no solo música. El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos de retorno, 10 de la mañana con 37 minutos. Está usted junto al Tincazo sin medias tintas. ¿Y sabe algo? Usted seguro me va a decir que conoce este tema y que le preocupa también como a nosotros. Hablemos de la situación en las cárceles del país, las cárceles en Bolivia. Cárceles que están enfrentando una crisis estructural, una crisis severa, caracterizada por hacinamiento. Hay un hacinamiento en las cárceles del país, un hacinamiento crítico con una sobrepoblación que está superando el límite de las cárceles del país. Se dice que casi una tercera parte, según un informe que ha sacado la Defensoría del Pueblo, una tercera parte de la población carcelaria estaría bajo detención preventiva. Ellos no tienen sentencia al momento, están simplemente como preventivos en las cárceles del país. Este informe lo ha brindado la Defensoría del Pueblo en la gestión 2024-2025, informes que se ha tenido en torno a este tema. Se ha buscado la alerta por el aumento de muertes también allá al interior de las cárceles. Hay mucha violencia en las cárceles, falta de atención
médica adecuada en las cárceles del país. No hay una atención médica adecuada para los internos, las internas de las cárceles del país. Deficiencia gravísima en el tema de la alimentación. Ellos no tienen una buena alimentación, carecen de una buena alimentación. Incluso hemos hecho seguimiento a algunos casos, hemos hecho algún reportaje al interior de las cárceles y hemos visto que los internos venden incluso su comida, ¿no? Por tener 1 peso, 2 pesos, 5 bolivianos que les permita cubrir de pronto aquellas necesidades de drogadicción que tienen al interior de las cárceles. Bueno, es lamentable. Y ahí entra, ¿sabe qué? Ahí entran los cristianos, con un trabajo muy importante, un ministerio carcelario. ¿A qué nos referimos? A que se brinda ayuda que el Estado tal vez no les da a estos internos, no les da una ayuda emocional, una ayuda de atención. Es muy importante para una persona que está privada en libertad, porque, la persona que está privada en libertad no tiene esa locomoción y realmente la depresión le va afectando, al igual que una persona que puede estar en un hospital, ¿no? Que también está preocupada. O sea, son situaciones complejas. Vamos a conversar sobre este tema, sobre el ministerio carcelario, con un invitado muy especial que lo tenemos ya acá en los estudios de la radio, Jorge Aliaga Oblitas. Él es pastor de la Iglesia Pentecostal Jesús el Buen Pastor, y vamos a hablar precisamente sobre el tema ministerio carcelario. Pastor Jorge, muy buenos días y bienvenido, y gracias por haber aceptado esta nuestra invitación. El agradecido soy yo, amadísimos hijos de Dios, porque es verdad que tenemos que puntualizar algunos aspectos, tanto interno como externo, de la vida humana, ya sea en libertad o también privado de libertad. Estoy a sus órdenes. Usted dirá. Muchas gracias, pastor. Vamos a hablar sobre esta misión o el ministerio carcelario que usted lleva adelante. Estamos atendiendo a los internos, viendo las necesidades que ellos tienen al interior de las cárceles. ¿Cómo definiría usted, pastor, el ministerio carcelario y cuál es su importancia al interior de la iglesia? Amén. Nosotros, como siervos de Dios, que Dios nos manda a que seamos copartícipes del amor que tenemos de Dios a través a nuestro prójimo. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 13, versículos 2 dice: acordaos de los presos. Vamos a tomar en cuenta que hay presos físicos y presos espirituales. En los físicos, los que están privados de libertad cometieron aspectos. Muchas veces nosotros no juzgamos por qué, cuándo, cómo, nada, sino valoramos la situación de que lo hicieron todo eso por ignorancia. Uno comete las cosas muchas veces por el carácter, por la situación económica de la familia, por la situación en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Entonces, como estas personas que no tienen mucha capacidad de leer la palabra, de instruirse, obran así por instinto, en el cual cometen muchas cosas que no podemos nosotros juzgar al prójimo, ni más ni menos, porque solo hay un Dios todopoderoso. En este aspecto nosotros valoramos que todo lo que ocurre es en la voluntad de Dios. Hay personas que afuera también están en prisiones privados de libertad. Puede ser adicción, puede ser algunas costumbres y tradiciones que los llevan a muchos lugares que no está bien. Ahora, refiriéndonos de la muralla internamente, es otra vida. Es una vida muy conflictiva. Desde el momento que se da un paso adelante, ya es una vida muy conflictiva. Se ve vidas, y analizando en el ministerio que tenemos, llevándoles el consuelo, el ánimo, una palabra de nuestro Dios que nos dice que también son humanos, también son creación de Dios.
Claro. Entonces, ¿por qué los podemos relegar? En nuestra situación cristiana, que nacidos de nuevo, que estamos al servicio de nuestro Dios hacia el prójimo, es que podemos abrazarlos. Tomamos en cuenta su dignidad, tomamos en cuenta sus valores, tomamos en cuenta sus actividades, todo como un ser humano. Como también les hacemos notar sus faltas, sus fallas, lo que les perjudica en muchos aspectos. Y tenemos muchos testimonios también, que posiblemente voy a dar 1 o 2 testimonios, de gente que también, gracias a la palabra de Dios que Dios nos ha mandado, han cambiado de vida. Ya no es esa situación, ya aquí yo hago cosas malas o me mato, que esto con lo otro, sino ya ven la situación de otro ángulo, con una perspectiva mucho más alentosa, porque sí, esa persona necesita ese aliento, claro, necesita ese abrazo, necesita ese ánimo que la sociedad le dice cuando una persona está adentro. O sale y dice, no, este día no sirve para nada, porque ha pisado hasta abajo, profundo. Entonces sufre en la situación de trabajo, en su persona, en la vida social. O sea, y eso mismo hace que no pueda trabajar, vuelva a delinquir o vuelva a ser otro y vuelva ahí adentro. Por eso es el hacinamiento de cárceles. Ahora, si me permite, yo le digo, teníamos salas donde podíamos reunirlos a ellos, unos 20, 30, 5, variando, pero por el hacinamiento han determinado que esas salas, esas aulas, ya sea también parte de celdas. Entonces, por una parte... Ya no habría espacio para poder conversar con hablar. Claro. Porque necesitamos que la gente saque de lo de adentro que tiene, saque esa situación que lo está amargando. Y mucho beneficio tiene cuando se suelta, cuando habla, y lo importante de nosotros, que tiene que ser todos, es saber escuchar. Claro, es importante. Usted bien lo decía, pastor, cuando una persona está ahí al interior de un muro, en una cárcel, la situación es compleja pues para esa persona, ¿no? Uno que a veces incluso la familia los abandona, ya no los visitan, están en medio de personas que tal vez tienen un grado mucho más de delincuencia, ¿no es cierto?, de experiencia delincuencial. Sufren violencia al interior, sufren humillaciones algunas personas, y el papel que está jugando el ministerio carcelario a través de su persona y otros pastores de seguro es importante, porque ustedes les llevan esa palabra de aliento, ¿no? Esa palabra de aliento, esa palabra que necesita esa persona que al momento está pues privada de libertad, ¿no? Claro, y toda persona, sea cual sea su posición económica, social, su cultura, todo, necesita de personas quienes también se adhieran a su caso. Es la empatía que nosotros tenemos por los internos, porque se ve nomás de que hay personas que inocentes por alguna calumnia o por alguna situación entran. Y ahí mismo, esto es lo más importante, es como decir, se contagian con otros avesados que ya tienen, digamos, esas prontuariado delictivo, prontuariados, ¿no? Correcto. Entonces, como que este va a ser mi alumno, y lo empiezan a hacer así, y en vez de que se reintegre a la sociedad, más bien está yendo por otro camino. Ahí es donde ustedes juegan este papel tan importante, pastor, de poder ir llevando la palabra de Dios, aconsejando, guiando a estas personas. ¿Qué tipo de actividades, pastor, se realiza en el ministerio carcelario? ¿Hay estudios bíblicos, consejería? ¿Qué tipo de actividades tenemos? Muy bien, nuestra misión, como dice, es llevar el Evangelio de salvación,
para las almas, para los internos, para aquellos ciegos, cojos, espirituales. Entonces, nosotros tenemos unos programas tanto en la población, que hay diferentes sectores, Cancha, Pinos. Que hablamos de la cárcel de San Pedro, ¿no? Estamos hablando de la población, porque otro es el lugar de la posta. Claro. La posta y es para otro nivel de gente, pero que también necesitan esta situación de hablarles sus valores, sus virtudes, porque no todo está perdido. Entonces la gente, ¿qué quiere escuchar ahí adentro? Los privados de libertad. ¿Qué quieren escuchar? Que sí les tomemos en cuenta también, y mucho más sobre la palabra de Dios, que dice que fíjate la viga que tienes en tu ojo para mirar la paja del ojo ajeno. Claro. Entonces, nosotros tenemos estudios bíblicos para aquellas personas que quieran venir, escuchar y cambiar de vida. Ha habido situaciones en que un interno decía, antes de que conozca al Señor, decía, cuando salga de aquí, toda la familia que yo he hecho mal me va a conocer y a toditos los voy a eliminar. Entonces, a través de la palabra, a través de servicios de culto que hacemos en cada sección, por la misericordia de Dios y gracias a las autoridades penitenciarias, tenemos un espacio de hablarles la palabra del perdón, de la reconciliación. Entonces, volviéndole a entrevistar a esta misma persona después de un tiempo, dijimos, ahora ya, ¿cómo está tu estado? Cuando salgas de aquí, ¿qué vas a hacer? Lo primero, voy a ir a pedirles perdón a esa familia, porque en mi ignorancia había hecho tantas cosas, y ruego a Dios que esa familia me perdone. Y yo también perdonar. Ha habido casos. Ahora, pastor, de seguro que no es fácil pues ingresar a las cárceles, uno por el trámite que se tiene que hacer con las autoridades correspondientes, y segundo, abordarlos, ¿no? A los presos, a los reos, porque obviamente ellos, a quien están culpando por su situación es a Dios, ¿no? O sea, Dios, ¿por qué ha permitido que yo esté acá? Dios, ¿por qué ha permitido que se me quite la libertad? A veces nos reconocemos como humanos que hemos cometido errores, ¿no? Y toda la culpa es echada a Dios. Y cuando uno ve, suponemos que cuando uno ve a un representante de Dios, lo mínimo que quiere es hablar con esta persona, no quiere hablar. ¿Qué desafíos ustedes han enfrentado, pastor? Los desafíos más grandes que están enfrentando en este ministerio carcelario. Sabiamente usted está discerniendo esta situación en el cual no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Ha habido consultas de que dice, ¿por qué a esos sí, a esos no? Que Dios es injusto, que Dios no me mira, que Dios no me atiende, y tanto rezo, oro, y Dios no me hace caso. Entonces se le dice, Dios tiene su tiempo. Y Dios quiere salvar tu alma de la destrucción que va a venir sobre este mundo y que tu alma sea salva. Hasta mientras Dios está permitiendo que experimentes esta situación para que valores el amor de Dios. Ahora, si Dios te ha llamado afuera, exteriormente, examuro, te llamó para un servicio a Él, y tú no obedeciste, y tú no hiciste caso, entonces podría ser un motivo que Dios te ha traído aquí, y aquí vas a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque ha habido internos que han salido como pastores. No, de seguro. Y yo me acuerdo de un caso de un joven que ha matado a varias personas y él estaba detenido, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, pero esta persona está ya de por vida en la cárcel. Él con los años que le han dado, él de seguro que no va a salir, allá se va a quedar como persona adulta mayor, pero que ha transformado su vida, ¿no? Y que ha sido pastor, y al momento él lleva adelante en la cárcel una misión que es dar la palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante este tema. Pastor, de seguro que el ministerio carcelario no simplemente se queda allá, ¿no? En la cárcel,
sino que también les brindan ustedes un apoyo cuando estos reclusos salen de las cárceles, ¿no? Ha debido tener usted la oportunidad tal vez de hacer el seguimiento. ¿Se les brinda a los reclusos este seguimiento, este tipo de apoyo después de que se los libere? Lastimosamente vamos a tomar dos aspectos. Uno, la buena intención de la Iglesia, la buena intención de quererlos ayudar para que se reintegren a la sociedad, pero lo negativo es que no tenemos una infraestructura, no tenemos dónde llevarlos, tal vez preventivamente por unos 3 meses, 4 meses, hasta que esté bien y después ya puedan ellos ejercer lo que han aprendido. Adentro han aprendido carpintería, talleres, hojalatería, tantas cosas que hay adentro. Pero lo que nosotros no tenemos es dónde poderlos llevar para que se reintegren dentro de un tiempo, una pasantía, por decir, ¿no? A la sociedad, y después ya salgan. Recomendaría y rogamos a Dios que estos lugares que son incautados, casas, vehículos, movilidades y tantos terrenos que han sido incautados, el gobierno podría sentar una cabeza de decir, bueno, esto disponemos a un sembradío, a una chacra, y que los internos que estén saliendo de ahí podían trabajar, podían ganarse su mismo sustento sin descuidar la palabra y la bendición de Dios. Entonces, eso sería, necesitamos unos lugares de acogida. Claro, no podría ser permanente, pero sí hasta mientras que se restauren, porque, a ver, un interno que ha salido de la cárcel durante años, llega a su casa, usted bien lo ha dicho, es rechazado por su hogar, por su familia, inclusive se ha visto casos en que la esposa ya tenía otra pareja. ¿No? ¿Por qué? Porque tenía que alimentar a los niños. Entonces esta persona que ha salido en libertad sale y ve ese aspecto, inclusive puede hablar con la persona y le dice, sí, he tenido que estar obligado porque ni te podía llevar nada, ni visitar ni nada, pero aquí estamos. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Esa persona entonces podría tener 2 caminos, o va a seguir viviendo o a la final ya no va a querer vivir. Ahí entra la palabra de Dios, ahí entra ese aliento, es decir, tú puedes, y entonces, pero necesitamos un lugar de acogida de parte de nuestro gobierno, de nuestro presidente, que, como le digo, valga la redundancia, están incautando muchas situaciones. Y podría ser de mucho beneficio. Claro, les podrían dar un uso adecuado, porque en las cárceles del país no hay un programa de reinserción para el preso, ¿no? Para la persona que está detenida. Ellos están allá, pronto, muchos de ellos sin tomar conciencia de su vida. Cuando salen de las cárceles no saben mínimamente una rama técnica. ¿Y qué es lo que saben? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han entrado? Por robo. Entonces voy a volver a lo mismo, porque es lo único que sé hacer, ¿no? Es lo único que sé hacer. Sé robar y bueno, es que no sé otra cosa. Eso es lo que falta, políticas de pronto de reinserción para el detenido, para el reo, para el preso, y que está llevando adelante la Iglesia a través de la palabra de Dios. Esa reinserción espiritual que se está realizando con este ministerio carcelario. Ahora, pastor, ¿cómo puede una persona, un hijo de Dios, un ciudadano en común, una persona particular, sumarse a este proyecto? ¿Cómo puede involucrarse una persona en el ministerio carcelario? ¿Hay posibilidades? Por supuesto, la posibilidad está abierta siempre en la voluntad de nuestro Padre Celestial, en el cual abarcamos muchos aspectos y a tiempo completo, 24/7. Claro que hay otros pastores que tienen su ministerio, tienen el don, tienen como maestros, tienen como guías espirituales, que sí está abierta toda la situación a estas personas que sí puedan brindar su vida y el cambio
de vida que van a tener. Entonces sería muy favorable que en cada lugar, en cada familia, siempre se lea la palabra de Dios, porque es una instrucción muy preponderante, de mucha necesidad. Claro, ¿no? Entonces, inclusive se podría mencionar de que ahí adentro hay jóvenes que necesitan estudiar. Así como los niños, hay niños de los internos que están con ellos mismos. Entonces nosotros desde la perspectiva más que todo en las cárceles de mujeres, ¿no? Que se ve con los pequeños, claro. Están viviendo toda la familia ahí. Entonces, ¿qué están aprendiendo esos niños? Están aprendiendo una vida no ya de sociedad, están aprendiendo una vida de restricciones y su espíritu se está fortaleciendo, como que ya voy a afrontar a patada y puñete, perdón la expresión, pero me voy a defender y voy a hacer lo que yo quiero que sea. Es que así, como usted lo dice, pastor, es realmente como se están formando, ¿no? Porque yo veo o veía hace algún tiempo cómo los niños salían de la cárcel de San Pedro para ir al colegio, ¿no? Porque ellos vivían con sus padres, salían en la mañanita para ir al colegio del frente de la cárcel de San Pedro, pero al retornar, ¿qué sucedía? Los guardias tenían que revisarlos desde los pies hasta la cabeza, ¿no? Y imagínense qué trauma para el niño, ¿no? Un niño de 7, 8 años, 10 años, que cada día le estén revisando la mochilita, le estén sacando los zapatos, le estén revisando todo y pueda tener de esa manera que ingresar a la cárcel con su papá. No, o sea, es una situación que a veces nosotros no vemos, ¿no? Pero ustedes, con esta misión que llevan adelante, están apoyando precisamente a estas personas. Sí, lo palpamos. Hemos visto grupos de niños que salen a un colegio de la zona en San Pedro. Imagínense ahora qué daño podría ser y está causando, de que el compañero de otro, pero su papá está pues adentro, su papá, su mamá, no saben quién soy, entonces ya hay un tipo de violencia psicológica. Entonces eso es un trauma para estos niños que en la juventud, en la adolescencia, imagínense cuando ya sean más grandes, con qué situación de personalidad van a poder defenderse en la vida, de trabajar. Para eso está la iglesia, donde tiene que motivarlos por el buen camino. Ya no decirles, bueno, la vida ya defiéndete como quieras. No, hay un modo. Ahora los niños que están ahí adentro, se debe recordar de un teatro de de Raúl Salmón de la Barra, que había un teatro que decía Escuela de Pillos. ¿No? Escuela de Pillos, claro. Escuela de Pillos. La persona entraba inocente, tal vez de acusación, tal vez de una cosa pequeña, pero ahí adentro era instruido, igual como Salvo San Vito también. Se ha leído muchas historias. Entonces ahí entra la palabra de Dios. Gracias al Señor, instruirlos, inclusive con el riesgo de nuestra situación física. Claro, porque como le decía, los hijos de Dios, la palabra de Dios no es bien recibida en las cárceles, tomando en cuenta que, bueno, ellos siempre van a culpar a Dios por la situación que están atravesando, ¿no? Pastor, ha sido un placer haberlo tenido acá en la radio y haber conversado. Nos quedan muchas cosas en la mente para poder consultarle, y seguro que no va a ser la primera ni la última oportunidad que lo tengamos acá. Y bueno, hemos conocido estos desafíos que ustedes están enfrentando en torno al ministerio carcelario, pero también las necesidades que han visto ustedes, ¿no? Una reinserción de parte de la persona que está en la cárcel y también un acompañamiento cuando sale de la cárcel, algo muy importante, la familia, acercarse también a la familia, ¿no? Para decirles, oigan, no se olviden, esta persona está privada de libertad, pero necesita el apoyo de Dios, pero también de la familia, que es muy importante, ¿no? La familia es un lazo tan fuerte que no debe de ser roto porque esta persona esté en la cárcel. Pastor, tal vez un mensaje para la gente que nos está escuchando a tiempo de su despedida. Un mensaje también a los señores profesionales de derecho. Sería bueno que desde mi punto de vista personal, que uno
un punto sería para la tesis de egreso, que se dedicasen a un interno, analicen su caso, ya sea un fiscal, ya sea un abogado, un juez, ya sería, analicen su caso y hacer un seguimiento para su libertad o también lo que le corresponde, porque ha habido casos en que vidas que ya han salido con libertad, pero seguían adentro porque su abogado, el profesional, claro, era de oficio, como bien acaba de antes decirle, bueno, el abogado profesional tiene que ganar. El que tiene plata tiene justicia. Exactamente. Resumen, pastor. Entonces, hace el seguimiento en la fiscalía, en todo, pero del que no tiene, está pues ahí abandonado porque no tiene de dónde dar, tiene que buscarse sus recursos. Y le dijeron, oye, pero ya tu libertad ya ha salido hace 3 meses. Y él no sabía. ¿Por qué? Porque su abogado o la persona que le hacía los trámites se descuidó de esa situación. Exactamente. Un seguimiento de parte de la justicia a cada caso de aquellas personas que están con detención preventiva. Pastor Jorge Aliaga Oblitas, ha sido un placer nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo y gracias a Dios, y Dios bendiga toda esta emisora y a todo el personal. Muchísimas gracias. Hemos estado con el pastor Jorge Aliaga Oblitas, pastor de la Iglesia Pentecostal, hablando sobre el ministerio carcelario. Tenemos que irnos a una pausa, por favor, 11 de la mañana con 4 minutos. A retornar, tenemos mucho más acá en el Tincazo. No te vayas, enseguida continúa el Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema, y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. El día de la elección, las juradas y los jurados electorales preparan las mesas de sufragio desde las 6 de la mañana. La ciudadanía puede votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad vigente. Recibirás 2 papeletas de votación. La papeleta gris para elegir autoridades departamentales. En 8 departamentos tiene 3 franjas y en Beni tiene 4. La papeleta café para elegir autoridades municipales. Solo en la región del Gran Chaco recibirás una papeleta adicional de color verde para elegir autoridades regionales. En Yacuiba tiene 3 franjas y en Villamontes y Caraparí tiene 4. Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano Electoral Plurinacional. Bolivia decide su futuro. Este domingo 22 de marzo vive una cobertura sin precedentes de las elecciones subnacionales con un despliegue informativo a nivel nacional. Amitel TV, Canal 5.2, señal abierta digital. Lidera el trabajo periodístico llevando información verificada, inmediata y en tiempo real. En una alianza estratégica con importantes medios del país. Medios televisivos y digitales. Digital Sur TV, Tele6 Internacional, Sol TV Digital, Única TV Bolivia, BTV Canal 17,
Medios radiales, Radio América Yungas, Red Satelital La Cruz del Sur, Radio La Voz del Pueblo. Todo desde las 7 de la mañana. Iniciamos una cobertura continua con equipos desplegados en los 9 departamentos de Bolivia, siguiendo cada etapa del proceso electoral. Apertura de mesas, participación ciudadana, incidencias y resultados, información objetiva, análisis oportuno y transmisión en vivo. Todo en una sola señal. Elecciones Subnacionales Bolivia 2026. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención solo por las tardes a partir de las 15:45 a 19:30. En la Ciudad del Alto, atención de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Bolivia decide su futuro. Este domingo 22 de marzo vive una cobertura sin precedentes de las elecciones subnacionales con un despliegue informativo a nivel nacional. Amitel TV, Canal 5.2, señal abierta digital. Lidera el trabajo periodístico llevando información verificada, inmediata y en tiempo real. En una alianza estratégica con importantes medios del país. Medios televisivos y digitales. Digital Sur TV, Tele6 Internacional, Sol TV Digital, Única TV Bolivia, BTV Canal 17,
Medios radiales, Radio América Yungas, Red Satelital La Cruz del Sur, Radio La Voz del Pueblo. Todo desde las 7 de la mañana. Iniciamos una cobertura continua con equipos desplegados en los 9 departamentos de Bolivia, siguiendo cada etapa del proceso electoral. Apertura de mesas, participación ciudadana, incidencias y resultados, información objetiva, análisis oportuno y transmisión en vivo. Todo en una sola señal. Elecciones Subnacionales Bolivia 2026. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Sucre y Cochabamba, 91.0 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Las noticias que te ponen en marcha, aquí en el Tincazo, sin medias tintas. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Algo más que sonidos. El Tincazo, sin medias tintas. El Tincazo, sin medias tintas.
Cuánta falta me haces, Padre. Todo me recuerda a ti. Me hacen falta tus consejos, esa fuerza en tu interior. Porque te fuiste, mi viejo, porque te fuiste sin mí. Cuánta falta me haces, Padre. Sin ti no es igual aquí. Soy un barco a la deriva. Desde que no estás aquí, mi padre, mi viejo amigo, desde el cielo cuídame, no me dejes solo, viejo, quiero ser igual que tú. Es mi viejo el poder vivir sin ti. Los domingos son eternos desde que no estás aquí. Tus consejos en la mesa trato de poder seguir. Y tu guitarra compañera, solo guardo para mí. Interpreto algunas notas, las que me enseñaste, las que me enseñaste. Las que me enseñaste tú, papá. Contra el viento y la marea, siempre estabas junto a mí. Si llorabas en silencio, fue por no verme sufrir. Porque te fuiste, mi viejo, porque te fuiste sin mí. Cuánta falta me haces, Padre. Sin ti no es igual aquí. Soy un barco a la deriva. Desde que no estás aquí, mi padre, mi viejo amigo, desde el cielo cuídame, no me dejes solo, viejo, quiero ser igual que tú. Qué excelente canción, una canción para dedicar a aquellos padres que ya no están con nosotros y hemos querido dedicarles con este pequeño bloque de música a usted, padre de familia que está en sintonía nuestra, a ese amigo conductor, a ese amigo que está en el taller mecánico y en el taller de carpintería. El día de hoy celebramos el Día del Padre, ¿no? Este 19 de marzo, una celebración que es una fecha significativa en el calendario boliviano, ya que se conmemora precisamente este Día del Padre, se ha establecido mediante un decreto en 1974, ¿no? Y bueno, hay padres que el día de hoy están festejando, otros que están trabajando, como nuestros amigos conductores, y de seguro que muchos otros padres están cumpliendo este día, el día habitual de trabajo, ¿no es cierto? Pero ¿sabe algo? Este día no solamente se recuerda el Día del Padre, no solamente se recuerda el Día del Radialista, no solamente se recuerda el Día del Carpintero, sino también el Día del Médico, ¿eh? El Día del Médico.
el día de hoy, así que un cordial saludo para todos los médicos, carpinteros, radialistas que están con nosotros, a nuestros compañeros de trabajo en el interior del país. Pero ¿sabe algo? Esta felicitación también la han hecho allá en la Asamblea Legislativa. La diputada Claudia Bilbao, diputada nacional, ha celebrado con un acto protocolar, pero no se ha referido tanto a los padres como tal, ¿no? Sino se ha referido a un sector de varones trabajadores, de los carpinteros, trabajadores de madera del Departamento de La Paz, y les ha rendido un homenaje. Quiero escuchar de qué manera se ha referido a los carpinteros del país la diputada Claudia Bilbao a tiempo de celebrar este día. Escuchemos. De ellas también son el ejemplo a seguir, porque esos carpinteros como San José han aceptado el apoyar una vida, como ha sido la de Jesús. Hoy día un grato saludo a todos los carpinteros que realmente trabajan, y sé que estos años no han sido muy buenos para ustedes, porque mucha madera china, tableros no más, ya no es esa madera que encontrábamos y esos muebles que encontrábamos, pero sabemos que ustedes siguen haciendo eso, y no solo es un carpintero, es de familia, de generación en generación, restauradores, carpinteros y todos ustedes. Hoy día un saludo de parte de la Brigada Parlamentaria de La Paz. Ha querido hacerles un reconocimiento por el esfuerzo que día a día ustedes hacen en el Departamento de La Paz y en Bolivia. Y estén seguros, queridos radialistas, queridos carpinteros, que nosotros desde la Brigada Parlamentaria vamos a hacer leyes para ustedes. Hoy día los carpinteros, así como los choferes, se quejan, no tienen seguros, tienen que estar en un SUS que a veces no los atiende. Los radialistas de la misma manera. Hoy día nosotros los cuentapropistas no tenemos seguridad de un préstamo, no tenemos seguridad de la salud, no tenemos seguridad. Ahí están las palabras de la diputada Claudia Bilbao, quien ha celebrado en un acto protocolar a los padres de familia, pero especialmente a los trabajadores en madera del departamento, ¿no? A esos carpinteros que día a día están pues realizando ese trabajo para la manutención de su familia, ¿no? Así que en este día del padre, queremos rendir ese homenaje a todos los papás trabajadores que con amor, que con esa dedicación están superando cualquier adversidad que les pone día a día en la vida, ¿no? Celebramos a ese padre silencioso que escucha antes de hablar, ¿no? Que escucha antes de enojarse. A ese padre proveedor que a menudo se sacrifica por el bienestar de su familia, y al padre también que desde el cielo sigue velando por sus hijos. Vamos a honrar también al papá que protege, a ese padre protector que al igual que el buen pastor está dispuesto a dar su vida por su familia. Hoy 19 de marzo, las familias bolivianas se unen para celebrar la labor y el amor que se profesan hacia los padres. Esta fecha no solo se recuerda como el Día del Padre, ¿no? Sino también coincide con la celebración del Día del Carpintero, el Día del Trabajador en radio y del Día del Trabajador en televisión, el Día del Médico. Así que mil felicidades a todos los padres de familia y aquellos papás en potencia. También mil felicidades a todos ustedes. Un abrazo a la distancia. Vámonos a una pausa. Enseguida estamos de retorno con más del Tincazo sin medias tintas. Enseguida regresamos con el Tincazo sin medias tintas. Bolivia decide su futuro. Este domingo 22 de marzo vive una cobertura sin precedentes de las elecciones subnacionales con un despliegue informativo a nivel nacional. Amitel TV, Canal 5.2, señal abierta digital. Lidera el trabajo periodístico llevando información verificada, inmediata y en tiempo real. En una alianza estratégica con importantes medios del país. Medios televisivos y digitales. Digital Sur TV, Tele 6 Internacional, Sol TV Digital, Única TV Bolivia.
BTV Canal 17, medios radiales Radio América Yungas, red satelital La Cruz del Sur, Radio La Voz del Pueblo, todo desde las 7 de la mañana. Iniciamos una cobertura continua con equipos desplegados en los 9 departamentos de Bolivia, siguiendo cada etapa del proceso electoral. Apertura de mesas, participación ciudadana, incidencias y resultados, información objetiva, análisis oportuno y transmisión en vivo. Todo en una sola señal. Elecciones Subnacionales Bolivia 2026. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tuxtla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72088. 670-72088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. El día de la elección, las juradas y los jurados electorales preparan las mesas de sufragio desde las 6 de la mañana. La ciudadanía puede votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad vigente. Recibirás 2 papeletas de votación. La papeleta gris para elegir autoridades departamentales. En 8 departamentos tiene 3 franjas y en Beni tiene 4. La papeleta café para elegir autoridades municipales. Solo en la región del Gran Chaco recibirás una papeleta adicional de color verde para elegir autoridades regionales. En Yacuiba tiene 3 franjas y en Villamontes y Caraparí tiene 4. Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano Electoral Plurinacional. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Si lo tuyo son las noticias y la buena música, estás en el lugar correcto. El Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas.
Bien, estamos de retorno, 11 de la mañana con 33 minutos, el dato de la hora oficial en Bolivia. Tenemos que darle cuenta de la información de coyuntura y bueno, estamos revisando material que nos envían desde diferentes puntos del país, material que tiene que ver en torno a la información. ¿Sabe algo? Una información que le voy a dar de seguro que va a generar coyuntura informativa y por supuesto la preocupación de los padres de familia. ¿A qué información me refiero? Esto sucedió en Potosí. Un joven potosino cumplía el servicio militar en Pando. ¿Ah? Eso no es lo extraño, ¿no? Porque uno puede salir de pronto de un departamento a cumplir su servicio militar en otro. Pero ¿sabe algo? Este joven fallece y devuelven el cuerpo, pero sin ojos y sin riñones, según denuncia de la familia. Un potosino cumplía el servicio militar en Pando, lo devuelven el cuerpo, pero sin ojos ni riñones, según lo que ha podido denunciar la familia. Le comento, este joven potosino de nombre Reinaldo Javier Charca habría muerto cuando cumplía su servicio militar en Pando. ¿Ah? Él cumplía su servicio militar allá en Pando. Ahora, las causas de la muerte aún no han sido esclarecidas, aún están en procesos investigativos, según lo que denuncia su familia. Y bueno, su familia ha llegado a la ciudad de La Paz el día de ayer, porque dicen que allá en Potosí no tienen justicia, en Pando menos, o sea, no hay nadie que se haga responsable de este tema. La familia llega a la ciudad de La Paz el día de ayer para denunciar que habrían entregado el cuerpo de este joven. Sin ojos ni riñones. Es lo que ha denunciado a la familia de este joven conscripto. La hermana del soldado ha relatado que el joven habría fallecido el 8 de marzo, ¿no? Hace un par de días atrás, mientras este joven estaba prestando servicio militar en un puesto del municipio de Bellaflor, del departamento de Pando. Según ha denunciado la hermana, el cuerpo habría sido trasladado a su familia recién 4 días después, o sea, habría sido entregado, en todo caso, el cuerpo a su familia 4 días después de que él habría fallecido, ¿no? Y llegó, dice, según su hermana, en un ataúd sellado. Prácticamente no lo hemos podido abrir, no lo hemos podido ver en ese instante, decía ella, en esta denuncia que ha tenido ante los medios de comunicación. Un ataúd sellado. Textualmente ella dijo, tampoco querían que abramos el ataúd que han hecho llegar. Después a la fuerza hemos hecho abrir, dice, ¿no? Según lo que ha relatado la hermana de este conscripto, a la fuerza hemos hecho abrir y hemos visto que no tenía ojos, no tenía sus riñones, no tenía prácticamente parte de sus intestinos, decía la hermana de este soldado. Según ha denunciado a los medios de comunicación la hermana de este joven conscripto. Ahora, según también denuncia, un comandante militar, no se sabe el nombre de esta persona, un comandante militar habría citado a la familia en la ciudad de La Paz. Les habrían citado acá en la ciudad de La Paz un comandante militar para recibir una indemnización, dice, por la muerte del conscripto, ¿no? O sea, te vamos a pagar, ¿no? Te vamos a pagar, te vamos a dar plata, pero bueno, ahí déjalo, no pongas más denuncia. Prácticamente lo que le habría señalado este comandante militar a la familia. Les habría citado aquí en la ciudad de La Paz para recibir esta indemnización por la muerte del conscripto, que era parte del segundo escalón, ¿ah? Sin embargo, la madre y la hermana no han querido recibir esta indemnización, tomando en cuenta que el joven habría llegado sin parte de sus órganos, ¿no? Vitales. Hablamos de los riñones, de los ojos, entre otros. Ellas están pidiendo que se esclarezca las circunstancias de la muerte del joven y por qué este joven potosino que cumplía el servicio militar en Pando habría sido devuelto su cuerpo después de 4 días de que él fallece, pero no tenía ojos, no tenía riñones, según a la primera verificación que habrían realizado los familiares
de este joven conscripto de nombre Reinaldo Javier Charca, que reiteramos habría muerto cuando él cumplía su servicio militar allá en Pando. Las causas de la muerte aún no han sido esclarecidas, no sabemos por qué ha muerto este conscripto. Sin embargo, su familia ya ha hecho la denuncia acá en la ciudad de La Paz. Los llegaron el día de ayer para denunciar que habrían recibido el cuerpo en un ataúd completamente sellado, que no querían los militares que abran este ataúd. Y bueno, cuando deciden a la fuerza la familia abrir el ataúd, se sorprenden y ven que este joven, Reinaldo Javier, el joven potosino que ha muerto cuando cumplía su servicio militar, estaba sin parte de sus órganos, sin ojos, sin riñones, es lo que han denunciado la familia. Vamos a hacer seguimiento a este caso, ¿eh? Tenemos que hacer seguimiento porque, a ver, se nos tiene que dar el dato exacto de la muerte de este joven y el por qué no carecía este cuerpo de los ojos, los riñones y parte de los órganos vitales. Bien, continuamos actualizando la información y tenemos que irnos hasta la ciudad del Alto. La periodista Daniela Jurado, tengo entendido que tiene información que nos las va a hacer conocer al momento. Información que se está generando en la ciudad más joven del país, en la ciudad del Alto. El movimiento informativo es eso, ¿no? Cada momento, cada instante, cada segundo se va generándose la información y esta vez en la ciudad del Alto. Le damos nuevamente la cordial bienvenida a Daniela Jurado, que nos tiene información. Daniela, te escuchamos. Adelante, por favor. Y gracias. La policía ha informado que la madre que intentó quitarle la vida a sus 3 hijos en la ciudad del Alto ha sido aprehendida en estas últimas horas y está enfrentando una audiencia de medidas cautelares. La fiscalía pide 6 meses de detención preventiva para la mujer, acusado de infanticidio en grado de tentativa. Su pareja también fue aprehendida y cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro, acusado de complicidad. Escuchemos un poco respecto a este tema. Marta Canazas, en la cual la señora juez tercero de anticorrupción ha dispuesto la detención preventiva por el lapso de 6 meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Imputado por tentativa de infanticidio. No tuvo la oportunidad de decir nada en audiencia y solamente hubo la participación de su abogado defensor. Tenemos 2 personas que son procesadas. De la misma forma está el detenido por el lapso de 6 meses en San Pedro. Esas fueron las declaraciones de la Fiscalía en la cual hace referencia a este hecho que habría ocurrido el 7 de marzo cuando una madre intentó envenenar a su hijo de 4, 5 y 11 años de edad, que les ha provocado heridas en las muñecas. Los niños se encontraban recuperándose en el Hospital del Norte. Estas 2 personas se habrían dado a la fuga después de este hecho y pues ahora la policía conjuntamente la Fiscalía ya los habría aprehendido y también están a la espera de lo que va a pasar en su caso. También, compañeros, comentarles que hace instantes han informado esto en informe preliminar porque todavía no hay informe policial, no se sabe exactamente qué es lo que ha sucedido, pero se ha registrado un hecho lamentable en la urbe alteña. Una mujer muere tras ser impactada por un arma de fuego en plena vía pública en la zona San Luis Pampa. Esto todavía aún, compañeros, no hay un informe policial, todavía están en análisis. Esto ha pasado hace instantes atrás y esperemos también, ya estamos esperando y resguardando el informe policial. Este es el informe que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana y con este reporte nosotros retornamos a este estudios. Bien, Daniela, muchísimas gracias por darnos cuenta de la información que se está generándose en la ciudad del Alto. Información importante a esta hora de la mañana, 11 de la mañana con 42 minutos. Estamos actualizando la información. Y bueno, tenemos que seguir con este tema de este joven potosino, Reinaldo Javier Charcas, que da muerto cuando cumplía su servicio militar en Pando. Y bueno, ha llegado a la ciudad de La Paz la familia para denunciar que el cuerpo habría sido entregado sin ojos, sin riñones, y lo hizo a nuestro medio de comunicación. Y este es el relato, le voy a hacer escuchar el relato de la familia, cuando se refería a este tema, a esta denuncia de este joven conscripto potosino que llega después de 4 días que le habría perdido la vida, ya cumpliendo su servicio militar. Y habría llegado
en un ataúd sellado, ¿no? Y bueno, cuando la familia decide abrirla, ve que al joven le faltaban los ojos, le faltaban los riñones. Se dice que un comandante les habría citado a la familia en la ciudad de La Paz para darles la indemnización por la muerte del conscripto, ¿no? Que era parte del segundo escalón. Bueno, pero escuchemos en palabras textuales de la familia cuando denunciaba este hecho. Escuchemos. Charca, y era mi hermano el Reinaldo Javier Charca, y ha fallecido en cuartel Cubija, y me lo han matado a mi hermano, y han hecho llegar el cuerpo a Oruro, así todo, sin ojos, sin riñones, así ha hecho llegar el cuerpo a mi hermano a Oruro, así hemos entrado, pero no nos dejaba ver el cuerpo, y queremos que se haga justicia de mi hermano que se ha fallecido en cuartel. Eso estamos pidiendo eso. El 8 de marzo. Sí, de este año ha entrado a cuartel el 2025, el julio, en segundo escalón ha entrado. ¿Qué es lo que les han dicho cuando les han entregado el cuerpo? No, se ha ahogado, así nos han dicho, pero la habían matado, la han ahorcado a mi hermano, la habían matado al propósito. Él no tenía nada de enfermedades, no tenía nada. ¿En qué cuartel estaba? En Cubija, en Bruno Racua, en 35. ¿Por qué piensas que lo han matado? Porque no tenía ni enfermedades, nada. Mi hermano sabía nadar, sabía conducir auto, y tampoco no nos ha entregado el de la autopsia, es nada, no sabemos qué ha hecho autopsia. Mi hermano era dragoneante y tenía envidia sus camaradas. Me ha dicho, mi hermano me ha contado que tenía envidia a sus camaradas, y yo creo que tal vez pueden ser sus camaradas que le han matado. Y otro que me ha contado también es que su comandante le hacía tomar bebidas alcohólicas, y mi hermano me ha contado que nos hace tomar así. ¿Quién es su comandante? ¿Sabes su nombre? No sé su nombre, pero sí tengo pruebas en su celular de mi hermana menor. ¿Qué es lo que tú pides? Justicia. Sí, quiero que se investigue su caso de mi hermano, porque no puede ser así nomás. De Aymara yo voy a hablar. Sí, ya voy sana a hacer. Pues parece que esto no importa que alto. Ya no hay que apenas hay con envidia o otros dos están. Y se te accede a pañaquitos dos están. Pues parece que salas tú me estudiaste. O mira si que está ya con sata tu abuelo sabes no. Yo sé que usted chiquitos nada cosa la de puta. No te sientes monta. Anira kan velin lutio. Anira kan velin luratas kunas parecen fotos apanes. Ani kuna fotos ni está. Kaugen tu vaya hivi. O ka fotos cheritas pa nada. Ani oxia está ahí tú. Ani pene una kamari matvoya toda. Que no hay kuna lurciana pitani. Que tú nada pulisa la de pitani. Que te kuna campan kuna papá es naya na pitani. Que me chay na vaya. Sanu ani kuna usutas. Eso ya intenta el bar. Que va a comer na fiesta. Esa patria se cuenta dados a cámara que iba por vacunamiento tanto. Ya hago tu ya viene la gente. No hay que me chay ya. No podría su tiempo. No va a llevar mi tata mano que yo calé. No se no es complicante. 19 cumple para que saltando a que 14 cumple pan. Yo me llamo no te sientes ni monta. Ani casi hata una pretot en hospital general walganya kan hata akas alun akas algo tunen puchata kiski mayor bilibisis luman libisis khatira takiski khatira takiski wanya kat zibrir uch khatat ukame urwanya
acá me las niegan tan unidas, acá me niegan trabajo, ya que tú las pagas, acá me tan una tiquita, acá me carino, acá mucho algo de directo, camisera que tú te, acá no te sientes impedimento nada, acá te ven al tiramat, acá me trae mayo, acá me puta seguidas cosas, acá se sabe se mi cosa que me tú ne, acá papel ni ut, kuna oye no oye que cosas que no ganar. Sabras pan, quitar pan, no comiendo las quitas patas. Esto es mejor, pitano. Esto es mejor, ay, vaina, pitano. Muchas que nada, vaina. Esto es mejor, pitano. Ya que que ya te que se no escucha o si eso que tan era que ya o este. El presidente ya tengo que. Oxap, soy atgara que te no se que tú. Como ya no. Hampo no ibañas que me chiquinan. Ahí está el relato de la madre de Reinaldo Javier Charca, que es un joven conscripto, que fue un joven conscripto que habría muerto cuando él cumplía su servicio militar allá en Pando. Su hermana daba cuenta precisamente de las causas que aún no habrían sido esclarecidas, las causas de la muerte de este joven. Ellas han llegado acá a la ciudad de La Paz para denunciar este hecho, que habrían entregado el cuerpo del joven después de 4 días que él habría fallecido. Él habría fallecido el 8 de marzo, ¿no? Mientras prestaba su servicio militar en el puesto Bella Flor del municipio de Bella Flor del departamento de Pando. Recién 4 días después les entregan el cuerpo del joven, pero viene en un ataúd sellado, ¿no? Un ataúd sellado que ellas obligan para que se pueda abrir, y es donde se enfrentan a este escenario. El joven no tenía ojos, no tenía sus riñones, prácticamente no tenía nada, es lo que ha denunciado la hermana del soldado, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar. Un comandante militar les habría citado acá en la ciudad de La Paz para recibir una indemnización por la muerte del conscripto, que era parte del segundo escalón. Lamentable este hecho que tiene que ser esclarecido, ¿no? Porque el joven, primero, muere en una dependencia militar. Número 2, ¿por qué el joven es entregado después de 4 días a la familia del cuerpo? Y número 3, ¿por qué estaba sin estos órganos? ¿Ah? Sin los ojos, sin los riñones. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento pierde estos órganos este joven? ¿De qué manera? Estoy seguro que las autoridades nos tienen que brindar, y vamos a tratar de hacer seguimiento a este caso que, reiteramos, se trata de un joven potosino que cumplía el servicio militar en Pando. Lo han devuelto su cuerpo sin ojos, sin riñones, según ha denunciado la familia. Bien, continuamos, estamos sobre las 11 de la mañana con 51 minutos, y el día de hoy obviamente se rige esta disposición del Ministerio de Trabajo, ¿no? Media jornada donde los padres de familia van a poder disfrutar por su día. Bien, vamos, tengo que seguirles dando cuenta de la información que se ha generado. A ver, en torno a un tema que es muy preocupante, el tema de corrupción, le comento algo. Bueno, parece algo gracioso, pero de pronto, a ver, usted de seguro que ha sido abordado por un efectivo policial, usted que tiene su movilidad, y de pronto usted ha querido solucionar, ¿no? Con dinerito, pagarle algo de dinerito para que no le emita una sanción de pronto, ¿no? Ha querido coimear. ¿Sabe algo? Bueno, usted no puede coimear, discúlpeme, pero con 10 bolivianos, ¿no? Los policías se nos pueden enojar. ¿Por qué hago referencia a este tema? Le comento que un conductor
un conductor en la ciudad de La Paz. A tiempo de ser abordado, ¿no? Un policía lo aborda y de pronto quiere emitir alguna sanción, ¿no? Y el amigo conductor, a tiempo de brindarle su licencia de conducir, bajo la licencia, le pasa un billetito, ¿no? Y suponemos que el policía ve el billete y dice, oiga, 10 pesos. ¿Qué le sucede? ¿No? Pero, a ver, el ciudadano, este conductor, ha intentado sobornar a la policía con 10 bolivianos. Ya, claro, el policía enfurecido. ¿Cómo es posible 10 pesos, 10 lucas? 10 bolivianos. Y lo detiene en el momento, ¿no? A ver, le cuento. Un conductor fue aprehendido por intentar sobornar a un efectivo policial con 10 bolivianos. Ni siquiera le ofreció 20, 50, por ahí no lo hubiesen detenido, ¿no? Y le ofreció un poquito más de 10 pesos, pero no. Le quiso dar 10 bolivianos durante un operativo de control vehicular en la plaza triangular de la ciudad de La Paz. Acá cerquita de la radio sucedió esto, ¿ah? Cerquita, unas cuadras de la radio. Esta información la ha brindado el comandante departamental coronel Javier Salgueiro Bueno. De acuerdo con la autoridad, el hecho ocurrió el miércoles pasado cuando el personal policial de la Unidad Táctica de Operaciones de Auto realizaba un dispositivo estático, ¿no? Se detuvo a una volqueta que circulaba en un horario restringido para vehículos de alto tonelaje en el centro de la ciudad de La Paz. Cuando los efectivos solicitaron la licencia al conductor, este entregó el documento junto, debajito de su documento, 10 luquitas, ¿no? 10 luquitas les habría ofrecido. Ante esta situación, el uniformado le habría dicho, oiga, usted no me puede sobornar con 10 bolivianos. Así que lo han aprehendido inmediatamente al conductor, quien enfrenta ahora cargos por cohecho activo. 10 lucas, ¿no? El implicado ha sido trasladado ya a dependencias de la FECC y el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público. Ahora estas instancias van a definir su situación jurídica. El comandante Salguero ha destacado que este tipo de acciones responde a una política institucional de lucha contra la corrupción impulsado por el Comando General de la Policía. Sí, 10 lucas no pues, de pronto por ahí si le ofrecían 50 pesos, 100 pesos, otro hubiese sido la historia, creo yo, no sé usted. Pero bueno, Salguero, el comandante nos dice, es que estamos con esta política de lucha contra la corrupción. Claro, 10 lucas, no, pues ni para un almuerzo, ¿no? 11:55, tenemos que irnos. Ha sido un placer haberles hecho compañía acá a través del Tincazos y Medias Tintas. Estamos de retorno el día de mañana, 10 en punto. Tocamos su puerta para que usted nos las abra e ingresemos a hacerle compañía hasta las 12 del mediodía. Mi nombre es William Flores. Hasta el día de mañana con el Tincazos y Medias Tintas. Permiso. Te acompañamos hasta el mediodía con la más completa información. El Tincaso sin medias tintas. El Tincaso sin medias tintas. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención solo por las tardes a partir de las 15:45 a 19:30. En la Ciudad del Alto, atención de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook.
El día de la elección, las juradas y los jurados electorales preparan las mesas de sufragio desde las 6 de la mañana. La ciudadanía puede votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad vigente. Recibirás 2 papeletas de votación. La papeleta gris para elegir autoridades departamentales. En 8 departamentos tiene 3 franjas y en Beni tiene 4. La papeleta café para elegir autoridades municipales. Solo en la región del Gran Chaco recibirás una papeleta adicional de color verde para elegir autoridades regionales. En Yacuiba tiene 3 franjas y en Villamontes y Caraparí tiene 4. Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano Electoral Plurinacional. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder,